Hola, mis hermanos y hermanas en Cristo. Soy Padre Rafael Partida, el párroco de la parroquia de San Patricio en Moreno Valley, California. Quiero compartir con ustedes un tema ahora, el tema de San José. Tal vez no han oído que el Papa Francisco ha anunciado que este año es el año del Santo José. Entonces yo quiero compartir con ustedes un tema y durante este tiempo de Cuaresma, ojalá yo pueda compartir con ustedes unos temas para orientar la Cuaresma para ustedes en este año. Entonces, algo que quiero hacer. Entonces, yo quiero hablar de la vida de San José, porque San José es el santo para los padres y para esposos. Y aunque yo voy a hablar a los varones, en particular, mucho el tema aplica a todos, mujeres y hombres, esposa, esposo, madre como padre. Entonces, es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Primero, quiero hablar con ustedes del hombre de San José, que significaba la vida de un hombre en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de José, y un hombre de Israel. Para ser un adulto en el tiempo de Israel, uno debe hacer el bar mitzvah. Bar mitzvah era un rito de madurarse, de pasar de niño a adulto. Y entonces el muchacho, más bien, tenía a conocer y tener en su memoria los primeros 5 libros de la Biblia, que se llama Torah. Los primeros 5 libros de la Biblia. Debe conocer palabra por palabra los 5 libros. Y luego, cuando está listo, él puede entonces acercarse a un rabí, y el rabí va a pedir de él un capítulo de la Torah y preguntarle a cantar aquel capítulo. Cuando él puede cumplir eso, ya puede celebrar su bar mitzvah. En el bar mitzvah, él ya es un adulto, es un hombre, porque él tiene la palabra de Dios en su memoria, pero también en su corazón, porque debe cantarlo, para hacer bella la palabra. Entonces, en aquellos tiempos no tiene libros, no tiene la máquina para hacer copias. Entonces, la única copia de la palabra de Dios es el hombre. El hombre es el que tener la palabra de Dios en su mente y en su corazón para compartirla con su familia. Era parte de la responsabilidad de ser un hombre de Israel. Era su responsabilidad de llevar la palabra de Dios, por ejemplo, por hacer lo bueno y enseñarlo a sus hijos con su esposa. En esto, ellos se fijaron a ser un esposo y un padre de familia es un camino santo, una vida santa, santificada en el nombre de Dios. Y eso sigue todavía en la Iglesia Católica, que tal vez muchos no saben eso. Entonces, en la Iglesia hay la misa, hay la Iglesia doméstica, que es la fundación de la Iglesia Católica. La familia es la Iglesia doméstica. Y los padres de familia, ellos son los ministros de la iglesia en este nivel. Y luego hay la iglesia parroquial, que es la parroquia. Luego la iglesia local, que es el diócesis. Y luego la iglesia universal, que es la iglesia católica por todo el país, todo el mundo. Entonces, esos son los diferentes niveles. Entonces, como el Papa es la cabeza de la iglesia universal y el obispo es la cabeza de la iglesia local, que es el diócesis, y el sacerdote es el párroco o es el ministro a la cabeza de la parroquia. Así igual es el papá y la mamá de familia, la cabeza de la iglesia doméstica. Y este viene de la Biblia desde el tiempo del Antiguo Testamento por los israelitas, por los hebreos. Y así fue San José. San José reconoció como un hombre de Israel que es
una vida santa, es la vocación que Dios da a los hombres. Mas Él sabe que es Dios que va a decidir en qué forma va a manifestar la vida de esposo y de padre de familia. No es opinión de uno, porque la vida de padre y de esposo está influido por la Torah, por la palabra de Dios que vive en la persona, en el hombre. Y él debe manifestar eso para ser fiel a Dios primero, por cuidar la esposa y los hijos que Dios confiaba a él. Y San José sabía eso. Él sabe la palabra de Dios y la conoce por cantarla. Este es la iglesia doméstica. San José aprendió lo que todos los hombres deben aprender, los que se casan y tienen familia. Que todas las preconcepciones que él tenía de qué es la vida matrimonial y qué es la vida de padre de familia, nunca sale como uno pensaba. Sí, claro, uno sueña cómo será cuando se casa, cómo será cuando tiene hijos, pero la vida nunca sale como uno tiene planeado. Por ejemplo, cuando yo estuve en el seminario enseñando, yo hablaba con los seminaristas diciendo, lo que tú piensas es la vida sacerdotal, no es así. Dios escoge cómo se forma esta vida sacerdotal. Entonces, más razón que uno que va a ser sacerdote, que es un hombre de oración y un hombre que conoce la palabra de Dios, para que Dios pueda formar la persona en su interior y que se manifieste la voluntad de Dios y la manera que Dios quiere formar el hombre para ser un sacerdote. Así también para los esposos y para los padres de familia. Y es lo que San José tenía. Él tenía la palabra de Dios consigo. Él tenía la presencia de Dios consigo y en eso Dios influía cómo él iba a ser padre de familia, esposo para María. Y entonces él estaba disponible a hacer la voluntad de Dios, no en la manera que él quiere que las cosas sean, pero hacer las cosas como que Dios quiere de él. Entonces, se puede imaginar cómo fue la vida para San José cuando él descubrió, ya casado pero no viviendo juntos, porque en aquellos tiempos había como el noviazgo y luego casados pero no viviendo juntos. Hay otra ceremonia para que puedan vivir juntos. Entonces él ya tenía a María, ya estaba seguro todo, cuando descubrió que ella fue embarazada. Pues un golpe para uno. Imagine cómo él tiene que ver las cosas. Entonces, por ser un hombre recto, un hombre justo, como dice la Biblia, él decidió divorciarla en silencio para no destruir su reputación. Entonces, es lo que iba a hacer. Cuando el ángel apareció, él le dijo, no tengas miedo, cásate con ella, quédate con ella, lleva a tu casa, María, el santo niño, que será el Mesías, que será para el Salvador del mundo. Entonces, San José, porque ya tenía la palabra de Dios consigo, ya sabía cómo son las cosas de Dios, se puso disponible, se puso en acuerdo con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, aunque tan afuera de lo que él esperaba, lo que él quería. Y es lo que él hizo. Él hizo la voluntad de Dios, aunque no comprendía todo. Y lo hizo porque él comprendía lo que Dios pidió de él, que este es un santo niño. Porque sin este mensaje de Dios, ¿cómo puede imaginar él que ella está embarazada por la fuerza del Espíritu Santo? Pero Dios dijo, lo que tú vas a hacer es una vida santa, santificada. Y es lo que aprendemos de San José. La vida de hacer esposo y hacer padre de familia es un camino santificado.
Y es Dios que dirige cómo será. Es Dios que manifiesta su voluntad para el hombre, para el esposo, para el padre de familia, para la familia, la iglesia doméstica que Dios quiere que él cuida. No es su voluntad, no es por su querer. Entonces José, consciente de quién era María y quién era el santo niño y quién era sí mismo, va a vivir entonces según. ¿Y qué hace él? Primero nosotros encontramos, después de ponerse en acuerdo con Dios, que necesita proteger el santo niño y su madre. Cuando él descubrió que Herodes quería matar al niño, los llevaron a Egipto. Allí se quedó. Imagínense, tenía que salir de su casa, de su trabajo, de su pueblo, de su gente. Él salió de todo lo que él conocía, a su modo, a su manera. Él tenía que cambiarse. Él debe ser lo inconveniente para el bien de otros, María y Jesús. Pero lo hizo por ser la voluntad de Dios. Él estaba disponible a hacer lo que Dios pide de él porque él está maravillado que Dios lo confía esta esposa, le confía ese santo niño. Y es lo que Dios hace con todos los hombres que se casan y que tienen hijos. Y fíjense, es Dios que te confía esta esposa, que Dios te confía estos niños. Porque Él quiere que lo que tú tienes con tu Dios, tu fe, tu amor, la persona que es, tu manera, será una bendición de Dios para ellos. Tú es la manera que Dios quiere bendecir a tu esposa. Dios es la manera que Dios quiere bendecir a sus hijos. Y es lo que San José hizo para María y Jesús. Él hizo una bendición de protección en el principio. El que cuidaba a ellos y en eso él cuidaba a ellos. Es lo que hizo José. Este es un camino santo, un camino santificado por la voluntad de Dios. Eso es lo que hizo José. Y cuando ya se murió Herodes, regresaron ellos a Nazaret, donde José otra vez estableció su trabajo, su carrera, puso una buena casa para María y Jesús, y luego enseñó al niño Jesús todo lo que él sabía, cómo ser carpintero, el trabajo de esto, cómo convivir como familia. Y entonces José ofreció lo mejor de su persona, lo mejor de su carácter, un carácter formado por la palabra de Dios, de la Torá. La Torá que le hizo hombre cuando él cumplió con su bar mitzvah. Pero es lo que hizo, dio su talento, le enseñó su talento, todo lo que él sabía, todo su saber, toda su esencia, dio al niño Jesús. Y eso también es el ejemplo que San José da a todo hombre. Dios te confía esta esposa y esos hijos para que tú puedas dar lo mejor que tú eres. Todo que tus talentos, tu carácter, tu sabiduría. Para dar eso, entonces el hombre debe ser un hombre de oración como San José. Ser un hombre de oración para ser, ¿quién soy yo? Que Dios me confía el cuidado de esta familia, esta iglesia doméstica. ¿Qué tengo para dar a ellos de mi ser? Y es lo que un hombre debe hacer. Porque es Dios que te confía eso. Entonces, un hombre debe ser el más noble que puede. El más valoroso. Un hombre de virtud. Un hombre que prefiere la vida de sus queridos y los que cuida más que sí mismo. La inconveniencia de uno mismo con la conveniencia de los demás. En eso, él cumple con la vida de esposo y la vida de familia y padre de hijos. Nosotros sabemos que San José se murió antes que Cristo comenzó con su ministerio y con su
de la crucificación. ¿Cómo? Pues acuérdense que en la Biblia encontramos las veces cuando encontraron a Jesús, la gente, ellos preguntaron, ¿esto no es el hijo de María? Si San José iba a estar viviendo, iban a decir, ¿no es esto el hijo de José? Pero no lo dicen, porque ya está muerto. Y luego cuando Cristo está en la cruz, Jesús da el cuidado de su madre a su más querido de los apóstoles, su mejor amigo. Así fue la costumbre en Israel. Si el papá está viviendo, no hay razón, el hijo, Jesús, está preocupado para el cuidado de su madre, porque si está viviendo José. Pero porque José ya se murió, toca a Jesús, el primogénito, en este caso el único hijo, a decir a su mejor amigo, porque así fue el costumbre, si no hay otros hermanos, pide a tu mejor amigo el cuidado de tu madre viuda. Y lo que hace Jesús a San Juan. Entonces ya sabemos que San José está muerto. Pero en eso también aprendimos algo. Aprendimos que José se murió una muerte santa. Según la tradición, dice la tradición que San José se murió en los brazos de Jesús, consciente que él era un padre y un esposo santo, porque él vivió su vida de padre y esposo según la voluntad de Dios, que le dio a su hijo y a su esposa lo mejor que él era y tenía. Y ahí, conociendo su Salvador Jesucristo, él se quedó feliz. Feliz hasta en la hora de muerte. La hora de morir, porque él le dio, según la voluntad de Dios, todo su ser para ser padre y a ser esposo. En eso, hermanos, Jesucristo da a los padres de familia la vida santa. Como ser ministro de tu propia casa. Y su hijo Jesús, cuando lo enterraron, era un hijo orgulloso. De este hombre dio su mejor. Mira, para la mayoría de ustedes que son padres de familia, para la mayoría, ustedes van a morir antes que sus hijos. Y si ellos están presentes en la mera hora de tu morir, o te enterran ahí en el panteón, seguro van a llorar. Y más cuando te quieren mucho. Cuando te quieren con tanto cariño van a llorar. Pero depende del hombre que tú seas hoy. Si tú seas un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre que está viviendo según la palabra de Dios, en comunión con tu Dios, sean lágrimas de orgullo, lágrimas agradecidos de un padre y un esposo que dio su mejor, que lo llevaron a donde Dios, que dio el ejemplo que es la vida cristiana, por llevar su familia a la iglesia y por enseñarles cómo ser cristianos por la palabra de Dios, que por su ejemplo y sus enseñanzas. Mira, hombres, la responsabilidad de enseñar a los hijos la religión y la Biblia y las tradiciones no toca solamente a la mujer, más, según la Biblia, es la responsabilidad del hombre. Y no es suficiente ser un buen padre, un buen esposo. No, Dios quiere mucho más de ti. Y Él confía que es posible que tú seas un esposo santo, un padre santo. Y que ese sea el gozo de la hora cuando tú mueres. Que tú puedes saber, yo cumplí la voluntad de Dios por ser un padre y esposo santificado por la voluntad de Dios. Aunque la vida no sale como tú tenías planeado y soñando, pero salió en la manera que Dios quiere de ti. Y eso aplica también a las mujeres. No piense que yo estoy hablando porque San José era padre y esposo, pero también mucho de este tema aplica a la mamá y a la esposa. Pero yo estoy hablando a ustedes particularmente ahora,
a ustedes los hombres. Y también tal vez a ustedes que están pensando en ser sacerdotes. Eso aplica también a nosotros que somos sacerdotes. Somos padres espirituales. Si yo imagino que ustedes quieren que yo esté viviendo según la palabra de Dios, dando ejemplos en buenas obras, enseñando todo que yo puedo y utilizando lo mejor de mi carácter, de mi talento, para ayudarles a conocer tu Dios y llevar ustedes a tu Dios a la vida eterna. Pero eso toca también a ustedes, padres de familia, y más a particular a sus hijos y tu esposa. Mira, tú es la donación, el regalo que Dios quiere dar a tu esposa. Tú es el don y el regalo que Dios quiere dar a tu esposa. Pero toca a ti desarrollarte, mejorarte en la Biblia, en las cosas de Dios, para que tú serás el mejor regalo de Dios a tu esposa y tus hijos. Es en ese sentido de San José, es el santo de los padres y de los esposos. Porque podemos ver en él, en su vida, y hasta en su muerte, cómo es hacer esposo y cómo es hacer padre de familia. Mira, en esos días es lo que los niños necesitan más que todo. Ellos necesitan tu amor. Ellos necesitan la comunicación. Ellos necesitan aprender de ti cómo ser hombre. Porque si tú no lo haces como hombre cristiano, es el mundo que va a enseñarlos. Y el mundo está bien equivocado de muchas cosas. Ellos te necesitan. Y cuando sean hombrecitos, yo sé que se pongan rebeldes cuando sean adolescentes y jóvenes y todo. Pero si tú muestras siempre cariño, amor y estás comunicando con ellos, cuando él puede dar cuenta que tú estás dándote lo mejor, lo que tú es, entonces ellos pueden ver que hasta ser un esposo y ser padre de familia puede ser una vida que santifica a uno. Ellos van a ver en ti y ellos quieren creer en ti. Ellos quieren creer en la vida de padre, en la vida matrimonial. Y ellos necesitan ver en ti la felicidad, el ejemplo, buena obra, enseñanzas y todo eso. Entonces no se queden satisfechos por hacer una buena vida. No. Ponga como tu meta hacer una vida santa, santificada. Busca qué es la voluntad de Dios. Trata de conocer lo mejor la que tú es. Porque lo mejor que tú es lo que Dios quiere que tú das a tu familia. Eso quiere decir, primero, vea cómo Dios te ama a ti. Y que tu primer proyecto es amar a tu Dios. Y ojalá antes, ustedes que no están casados y piensan casarse, hazlo ahora, antes que te casan. Trata de ser lo mejor hombre, hoy, ahora, como San José, antes que se casó con María. Él fue un hombre de Israel, un hombre del pueblo de Dios, un hombre que vivía según la palabra de Dios, para que todo lo que pedía Dios de él fue para su familia y para su esposa. Y José confiaba que todo lo que él es de Dios para la familia. Entonces, hacer eso. Mira, en la vida oración, reza todos los días para la santificación de tu esposa. Todos los días para el bien de tus esposos, de tus hijos, perdón. Tus hijos. Pide que ellos puedan ser santos y que ellos sean santos por el ejemplo tuyo, por tu vida. Es lo que Dios quiere de ti. Y Dios cree que tú puedes. Que sí puedes hacer así. Entonces, hermanos, es lo que yo quiero compartir con ustedes ahora. A ver a San José en este año declarado Año de San José por el Papa Francisco. Verlo, rezar sobre eso, pero ver cómo puedes tú seguir el ejemplo de San José. Que permites que San José sea para ti una inspiración a vivir la vida cristiana, la vida familiar según la voluntad de Dios, para que tú seas el gozo de Dios, el gozo de tu esposa y el gozo de tus hijos.
para que cuando el día viene a morir, es una familia tan orgullosa y alabar a Dios por dar tú como esposo y padre a aquella familia. San José, ora por nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos, y pide a Dios que me inspire para hacer más temas que yo pueda compartir con ustedes durante la Cuaresma. Que Dios los bendiga.